Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 81 de Espiral. Seguramente si eres auditor o auditora te has preguntado, ¿y qué pasó con Espiral? Estás en lo correcto. Pues luego de 6 meses he vuelto al micrófono. En octubre del año pasado decidí poner en pausa por completo este podcast. No tenía fuerzas para proseguir con él. Algo que me había dado tantas satisfacciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo detuve? Estaba con muchos temas personales y carecía de fuerza y claridad mental para grabar. Ahora sí, vuelvo con ganas, ilusión y estoy feliz de darte contenido del bueno. A diferencia de las otras temporadas, la periodicidad será distinta, con un capítulo al mes y una entrevista, es decir, como lo verás hoy. Y este entrevistado que tenemos hoy aquí en el micrófono Espiral, sin duda, ha enriquecido el panorama pictórico mundial. Guillermo Lorca, a sus 39 años, ya logró exponer en el MoCA Museum la exposición El esplendor de la noche. El MoCA Museum es una institución originaria de Ámsterdam, pero que tiene una sede en Barcelona. Y allí acoge artistas del tamaño de Andy Warhol, Salvador Dalí, Banksy, Yayoi Kusama, entre muchos, y también al chileno Guillermo Lorca. Por otra parte, él es un revolucionario, un intrépido, diría, porque si bien pinta al óleo, sus temáticas se salen de lo común. Si ves un Lorca, te aseguro que bien te va a fascinar o lo vas a odiar. No te va a dejar indiferente. Con esto digo que su propuesta es atrevida. No es un hiperrealista, como él me aclaró, pero juega con los elementos reales. Hay muchos niños, mujeres desnudas y animales con preferencia, perros, gatos, buitres, doncellas también, bastante sangre y pezuñas. Guillermo Lorca no le temen los grandes formatos y algo de ego debe tener en esto, una pregunta que le hice y lo dejo descolocado. Él quiere provocar, despertar el alma, algo de trágico y de lúdico en sus obras que buscan sacarnos de nuestra zona de confort. Y sobre todo, para Guillermo Lorca, pintar es algo espiritual. Te invito a escuchar esta entrevista, una gran entrevista para inaugurar esta nueva temporada de Espiral de alguien, como te digo, te lo aseguro, nos seguirá sorprendiendo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te ha ido? Muy, muy bien. Te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Espiral que estuve 6 meses sin hacer entrevistas y tú tienes el honor de reinaugurar una nueva etapa. Para los que no saben. Me siento muy halagado, Karen, qué buena onda. Sí, y después vas a saber por qué quizás te sientas más halagado más adelante. Guillermo Lorca es un tremendo, tremendo pintor, como dije, artista, yo diría, como dije en la introducción de este capítulo de Espiral, pero eso lo vamos a dejar para después. Yo quiero saber, Guillermo, ¿qué te interrumpí cuando te obligué, entre comillas, a conectarte aquí a nuestra entrevista del podcast Espiral? No, nada en especial. Estaba comprando una cosa que me faltaba y un cable y llegué un poco más tarde. Pero todo bien, no. Cosas mundanas aburridas. Oye, Guillermo, ¿y en qué parte del planeta estás? Ahora estoy en Chile y ya voy a partir a España y España voy a estar algunos días, de ahí voy a ir a México, de ahí puede que tenga que volver a Chile de nuevo y de ahí nuevamente a España, o me quedo en España hasta agosto, vuelvo a Chile, después a España, voy a estar así. Y de ahí tengo que ir a Asia. No, este año va a estar viajero, pero tengo que estar logrando dejar ciertas cosas armadas en los lugares que vaya constantemente. Eres un eterno viajero. Sí, o sea, no tanto de viajes son viajes de trabajo, más que nada. Entre medio, yo siempre en los viajes de trabajo mezclo un poco el conocimiento y el placer. O sea, el placer en el sentido como no tanto de, bueno, yo asocio el placer más que nada, más que al descanso.
porque la verdad es cuando yo quiero descansar, por el tipo de vida que tengo, a menos que tenga una presión y un deadline muy específico, generalmente descanso cuando quiero, ¿no? Si me siento agotado por algún motivo, mentalmente o lo que sea, no, me tomo unos días o un día, lo que necesite para descansar. No intento como imponer el día en que voy a descansar específicamente y cuánto va a durar, y no, simplemente voy, digo, ya, ¿cómo se llama? Hoy día no tengo ganas, ya no, descanso. Entonces, para mí todo lo que son los viajes o la idea de vacaciones, intento buscar más que nada tipo experiencia. Me gusta ir a museos, me gusta ir a como recopilar información, enriquecerme un poco con eso. Yo mi iPad para tomar notas, bocetos, voy guardando información, clasificando, y eso a mí me entretiene. Tampoco es algo que lo sienta como trabajo, pero repercute tremendamente en mi trabajo. Entonces es una mezcla este tipo de viajes. ¿Y a qué vas a Asia? A Asia voy porque voy a empezar a exponer en una galería que se llama Tang Contemporary, que yo, para ser sincero, antes de que nos conociéramos con ellos, yo no tenía muy claro de su existencia, porque trabaja fuertemente en el mercado asiático. Pero bueno, es una galería enorme. Después ahí en mis investigaciones resulta que es la más grande de Asia a nivel como de capacidad de qué nivel de artista tiene, de su posicionamiento como simbólico, las ferias que va, la cantidad de galerías que tiene. Tiene galerías en Beijing que es como un museo, son galerías que tienen ya varios pisos, tiene una en Seúl que está espectacular, que ahí es donde pondría yo. Y ellos representan, por ejemplo, a Ai Weiwei. De hecho, le acaban de hacer en Seúl una exposición gigante a él. Representan a Zhou Yiming, por ejemplo, que este artista chino que tiene estas típicas caras como sonriendo, que están todos como los personajes con ataques de risa. Estoy tratando de nombrar como los que son más evidentes. Ante todo representan muchos artistas chinos, que a veces pues, a uno le cuesta pronunciar los nombres. Los que estamos más metidos en el mundo del arte reconocemos su obra más que el nombre, pero es claro, está como son los platos fuertes de China, más algunos pocos occidentales. No muchos, no tienen muchos occidentales en ese sentido. Me siento como orgulloso de ser del pequeño clan. Entre ellos está Julio Lepar, por ejemplo, que él es una leyenda viva como del arte cinético de los 60, 70. Está Jonas Berger, que es un alemán muy bueno también. Hay muchos artistas que me gustan mucho, digamos, la puerta grande de Asia. Entonces, ¿y cómo lo haces, Guillermo, viajando tanto? A ver, tus obras son de gran formato, no te puedes llevar el lienzo en la maleta. Bueno, a veces sí, depende. No, mira, para lo de Asia es más negocio y conocer un poco, porque la verdad, claro, para lo de Seúl no necesito ir más de 5 días. Lo que pasa es que uno ya que está ahí, un viaje largo, ir a Asia, claro, no, ahí voy a hacer simplemente vía social, lobby, conversar con ciertas cosas de la galería, revisar la galería, los espacios, para más o menos tener bien clara la propuesta para el 2024, que sería la exposición individual. Y lo que sería en septiembre, que tendría que viajar, es para la feria, para KIAF, que es la Feria de Arte de Seúl. Y después hay una colectiva en noviembre. Ahí eso está por ver si viajo o no, depende. Y lo que quiero conocer, yo necesito conocer es Japón. No conozco Japón, y si ya estoy en Corea voy a Japón de todas maneras. Y ahí si un viaje tipo cultural, yo creo que voy a ir solo, voy a tener ojalá algún par de datos para de repente no perderme demasiado, pero mi idea es ir a hacer ¿cómo se llama? Darle duro al museo, pero de forma extrema. Hay muchas cosas en Japón. Yo tengo mucha cercanía a la cultura japonesa, o sea, la cultura artística japonesa, desde los grabados del siglo XIX hacia atrás, de lo que pasa desde
desde cómo se manifiestan en el anime, algunos artistas contemporáneos también, pero hay muchas cosas que son propiamente japonesas, que cuesta encontrarlas en internet, o no tienes cómo llegar, no tienes como una referencia para terminar llegando a ello. Entonces me interesa mucho que voy a descubrir en esos museos, en ciertas tiendas, no sé, voy a estar ahí, voy a estar como loco, con la cabeza así explotando. Oye, Guillermo, en una entrevista para Moco Museo, que en realidad Sí. te tengo que decir que el nombre no es muy acertado para los que nos expresamos en español, pero sé que no se refiere a eso. No, claro, es que es un museo holandés, entonces claro, para ellos es como, les suena como decir uno Moca o Malva o cualquiera de los museos que suenan similares, porque es Model Contemporary, entonces claro, para ellos no era mayor conflicto. Y después, claro, no era el plan original irse a Barcelona, porque el museo, claro, está en Ámsterdam, como le va muy bien al museo. Se dio esta oportunidad, está este palacio que está al lado del museo, pegado, era como el pareado al Museo Picasso, y se vieron con más obra y la capacidad de extenderse, y fue una decisión relativamente rápida y armaron el Moco Barcelona, que después, claro, es marca. La idea es que el museo quiere ir creciendo eventualmente más hacia otros países, pero bueno, eso es futuro. Y en esta entrevista cito, te voy a citar. Sí. Comentaste que el hilo conductor de tu obra son espíritus que luchan entre sí. Me encanta la confrontación entre fuerzas opuestas, la dulzura frente al terror, la vida frente a la muerte. ¿De dónde proviene esta idea tan oposicionista de fuerzas? Que casi nos recuerda al infierno de Dante, ¿no? Claro, o sea, yo lo veo como... Bueno, tal vez la palabra, no sé si no es que sea necesariamente una oposición perfecta, o sea, que por ejemplo la dulzura, la ternura, el contrario exacto sea el terror, pero son fuerzas que, claro, son muy diferentes al menos entre ellas, tienen cierta, digamos que estarían en la oposición una con otra más o menos, y bueno, es algo que... La inspiración más basal, yo te diría que la vida misma. Yo lo observo constantemente, eso. Hay todo como manejamos la información, son pequeños sí y no, ¿cómo se llama? Confrontación versus, ¿cómo se llama? Cooperación, altruismo versus guerra y destrucción, entonces hay... y eso también es lo que va moldeando, digamos, la existencia, la evolución, todo. Entonces, ¿más que fuerzas, entonces serían como dicotomías? Claro, pero son dicotomías necesarias, digamos. No es que haya literalmente una guerra de el bien y el mal, digamos. Claro, es que, bueno, digamos, uno podríamos simbolizarlo que sí, para los humanos podría ser el bien y el mal, o sea, uno podría decir como, claro, un virus lo podríamos encontrar malo, pero desde el punto de vista de la naturaleza misma, un virus es una fuerza más que está ahí, va generando distintos equilibrios, no necesariamente equilibrios perfectos, que todo depende también del punto de vista en que consideramos equilibrio o no. La extinción de una especie puede no gustar y podría parecer un desequilibrio, pero tal vez a la larga es sí un equilibrio. Entonces, entonces como eso pasa constantemente, y el humano es como el ser que tiene que hacerse cargo de pelearle un poco a esto, de llevar una esperanza, de surfear esta ola de fuerza y llevarla un poco a su propio bienestar, o a su observación, o a su sensación consigo mismo. Por eso me interesa tanto, y creo que eso agarra con más fuerza, porque lo veamos o no, está ahí. O sea, tú como que eres un conductor, lo recoges. Sí, o sea, los artistas en general lo que hacemos es observar cosas, fijarnos en ciertos detalles que a veces pasan desapercibidos, a través de eso reconstruimos, a partir también de cosas que han hecho otros artistas, de toda la vasta historia del arte que existe, de ahí vamos creando
vamos tratando de proponer nuevas sensibilidades o cosas que son de repente, pueden pretender más o menos, o sea, a veces el arte en general para mucha gente depende de la obra en cuestión. Para algunas personas puede no significar absolutamente nada, para otras personas una decoración bonita, para otras personas le tocó una fibra sensible y le simboliza algo en parte de sus procesos personales. Ahí uno va viendo. Yo creo bastante difícil enfrentarte a alguno de tus obras y no sentir que no te produzca nada, ya sea agrado o un profundo desagrado. Claro. Sí, yo creo que en ese sentido a veces uno lucha más contra la indiferencia que como artista, digo, que contra si produce desagrado o no. Ahora, tampoco está en mi intención la provocación facilista del desagrado, porque eso es relativamente fácil, es simplemente tener un poco de cojones para aguantar una masa de crítica, pero seguro que va a tener repercusión fácil y polémica. O sea, a mí la polémica, si se dio sin querer, no hay problema, se ve, se conversa, quizá, pero no, a mí no, la polémica así burda, no, como ¿Pero para... ¿Has sufrido también a momentos por la recepción que ha tenido tu obra frente al público? No mucho, o sea, un poco cuando tienes mucha gente en redes sociales, siempre alguien te va a atacar, es como inevitable, no es una cuestión de porcentaje nomás. Pasado cierta cantidad de personas, a alguien no le va a gustar algo. O sea, incluso aunque yo fuera, no sé, yo estuviera haciendo cupcakes, así, da lo mismo, alguien podría decir que les desagrada mi forma de ser, o me pueden decir cualquier cosa, o pueden inventarse fantasía, o sea, aunque claro, fuera algo lo más inofensivo del mundo, hay cosas que obviamente van a ser más polémicas que otras, o sea, por decirte, si alguien está en política, aunque sea buen político, digamos, pero va a ser buen político dependiendo del lado político en que esté, y así, o sea, por muy centrado que esté, por mucho, no hay forma, o sea, siempre alguien te va a agarrar. Y en el arte, bueno, la polémica no tendría por qué ser tan fuerte, dependiendo del arte que se haga, pero ya solo el hecho de estar ahí y más o menos público, eso va a producir que alguna gente tenga sus opiniones y la gente en las redes sociales va y dice lo que quiere, nadie se lo impide. Entonces, pero realmente es minoritario el problema. Entonces, ¿Qué opinión respetas por sobre todas las cosas? O sea, cuando estás creando, cuando estás finalizando la obra, dices, me imagino que hay gente que te importa más que otro sí. Bueno, generalmente me guío bastante por lo que, para dónde quiero llegar. Voy revisando mucho distintos tipos de artistas, voy dándole la vuelta. En ese sentido, confío en mi criterio y en mi autocrítica, que tiende a ser no tiendo a conformarme fácil. Y voy reevaluando constantemente. Entonces, eso como yo ya lo tengo ya bien metido en la cabeza, lo que sí hago es ejercicios a veces tengo dudas, no estoy seguro si es que en una composición un elemento puede ir en un lado u otro y de repente tengo opciones, y a veces cuando tienes 3 opciones y las 3 te parecen que están bien, pero no sabes cuál podría funcionar mejor, ahí voy con gente de confianza, que si yo hablo con mi mamá, por ejemplo, tengo esa costumbre, desde que soy chico. Además mi mamá también es una persona muy culta, que sabe mucho de arte, entonces también su criterio no es como criterio de mamá simplemente, sino también ella tiene un buen criterio estético en general. Entonces, claro, ella va y se ríe de mí porque voy y le digo un discurso gigantesco sobre las distintas posibilidades y no sé qué. Mi mamá me dice, bueno, parecía, pero creo que me gusta más la número 2. Y yo, bueno, entonces ahí yo voy evaluando y a veces tomo la 2, a veces no, pero me ayuda a tranquilizar, a soltar. Tengo algunos amigos también a veces que converso eso. Hay un amigo artista que se llama Rafael Yaluf, que tenemos este tipo de conversaciones. Y
Y por ahí bien, porque yo no hago análisis de tipo, a ver, mientras estoy trabajando un cuadro, no hago análisis de tipo curatoriales o de tipo de tratar de hacer un análisis como intelectual profundo, porque eso después, el análisis después va predeterminando, o sea, como que te corta la posibilidad de ir soltando la imaginación y que se vaya desarrollando la obra. Yo prefiero que el análisis conceptual se haga después, no es la herramienta adecuada, para mi parecer, para hacer arte conceptual, la pintura figurativa. O sea, se podría ocupar, pero es marginal. Hay tantos otros medios, entonces no me parece lo más adecuado. Yo no, tampoco es de mi interés hacer arte conceptual, entonces por ahí no me meto, no me meto en ese tipo de análisis mientras estoy creando. Oye, Guillermo, investigando, a los 8 años dices que encontraste libros de arte sobre Rembrandt, Caravaggio, Edvard Munch en la estantería de tu mamá. Yo me puse a pensar, claro, después a los 8 años, bueno, yo los puedo haber encontrado y no soy ningún artista de renombre, ni nunca me había pintado al óleo. ¿Cómo fue este descubrimiento del arte en el arte, respirarlo? ¿Cómo fueron tus años de educación colegial? No sé, ¿cómo viviste los años del colegio en este sentido? ¿Cómo te marcó? Bueno, el sentido, los primeros años del colegio, o sea, quitando pre-kinder, eso que no me acuerdo mucho, pero pensando desde la básica, yo diría que lo del arte fue lo más interesante para mí. Me emocionaba mucho los materiales. No pensaba, no es que siguiera una línea de tipo historia del arte, no tenía bastante enredado eso. Habían libros y habían imágenes que me gustaban y yo me ponía a ver los libros sin tener muy claro quién era o Rembrandt o Caravaggio. Simplemente habían cuadros que me gustaban. Después uno se va acordando de quiénes eran los artistas. Y mi mamá pintaba de hobby en esa época, entonces yo también imitaba, me gustaba el olor de la pintura, me tiraba a pintar, dibujaba, siempre dibujé, eso sí, desde muy niño, eso ni me acuerdo cuándo comencé. Bueno, como todos los niños, comienzan a dibujar muy pequeño algo, y algunos los que dibujan un poco mejor les termina gustando más, tal vez, o los que les gusta más terminan dibujando mejor, no sé cómo empieza, pero... Y eso sí, era un refugio que me gustaba, ver imágenes también, porque al principio, muy de niño, no me salía muy fácil lo social. Siento que no es que fuera poco sociable, fue cuando me cambié de colegio, un poco estaba adelantado un curso, entonces entre niños más grandes, otras dinámicas, en donde el fútbol tenía la prioridad para armar la vida social. Y a mí no me gustaba el fútbol, me interesaba hacer otras cosas, entonces por ahí que rehuía, digamos, a los otros niños. Y era un poco paranoico, chico, también. Como que tenía esta sensación de muerte, como de que tenía esta fantasía de que los otros niños te podían matar, por ejemplo. Eso no sé por qué lo tenía, o sea, supongo que es medio instintivo, lo que pasa es que lo tenía muy claro, no me da miedo que me pegara, el miedo era literalmente morir en una zanja y estar en el río, no sé, eran muertes trágicas. Y eran así, literales, entonces era curioso que siento que, no sé dónde alimenté ese tipo de miedo, pero era un miedo muy, muy instintivo, era muy, muy visceral, entonces era muy fuerte. ¿Y es verdad que en algún momento pensaste dedicarte al tenis de manera profesional? Sí, eso pasó un poco más grande, o sea, después me fui integrando en la sociedad, jugué fútbol, de hecho, era malo, pero jugué. Y de ahí ya tenía un buen grupo de amigos, ya estaba todo, eso ya no me costó, siempre seguí dibujando y de ahí le estuve dando muy fuerte al deporte, al tenis, desde los 11 hasta los 14. Fueron unos 3 años de dedicación, o sea, entre aprender y dedicar y practicar alto rendimiento para lo que daba para la edad, pero que era bastante, o sea, era salir del colegio, uno se iba a entrenar unas 3 horas y después volvía a la casa, hacía un par de tareas y a dormir.
era una vida bastante ordenada y bien, de hecho, de haber sido la etapa más ordenada de mi vida con respecto al horario. Y yo diría que fue una etapa feliz, bastante buena. Y bueno, y cayó por su propio peso. O sea, las motivaciones eran fantasiosas, pero claro, ya se llegó a un nivel en que era como, bueno, uno sigue en alto rendimiento bien o ya esto queda de hobby, dediquémonos a otras cosas del colegio y otras cosas de la vida. Yo llegué a un punto en que me di cuenta que por mucho que me esforzara y me dedicara, que en esa parte estaba bien, había gente que tenía más condiciones y que se esforzaba lo mismo y no había cómo competirle simplemente. Entonces, ahí claro, ahí uno hace un pequeño proceso de duelo y ahí en esa que es un poquito en la nada, y ahí volví nuevamente a retomar el dibujo. O sea, siempre lo estuve haciendo, pero lo retomé con más concentración. Dije, a los me puse 16 alguna años, meta, ¿no? Claro, tipo finales de los 15, 16, pesqué algunos dibujos que me llamaron la atención y dije, bueno, ¿qué pasa si esto lo copio igual? No dibujarlo como dibujado de niño en la adolescencia, sino ¿qué pasa si hago el ejercicio seriamente? Ahí, claro, me esforcé, hice como reglas matemáticas como para tratar de instintivamente sacar el dibujo y quedó bastante bien. O sea, al meter esa concentración la diferencia fue abismante. Entonces fue como, mierda, ya, esto parece que puedo hacerlo. Ahí tomé algunas clases de dibujo, no muy largas, pero algunos meses, que me sirvieron bastante para entender ciertas como nociones básicas. Y de ahí dibujar, o sea, llegaba del colegio, me ponía a dibujar, mientras estaba también ahí, dibujar algunas cosas, pero me ponía alguna meta, o sea, decía como quiero dibujar esto, y me ponía a dibujar y aprendiendo de material, y después pasé a la pintura, como paso natural, también un par de meses de clase, ahí para entender cómo funciona la paleta, lo básico, y de ahí ya en gran medida solo, de ahí a encerrarme a pintar, a resolver los problemas, digamos, que era como el método que tendía a ocupar para esto. ¿Tú sientes que fuiste un dolor de cabeza para tus padres? No, para nada. No, yo era relativamente fácil. Tenía mis cosas, pero no era un niño molesto, ni adolescente tampoco. Porque mi adolescencia fue al revés, yo diría que más bien me ordenó la cabeza más que desordenármela, como que me hizo, yo la recuerdo como un momento más de estructura, con rebeldía contenía, o sea, tenía mis rebeldías varias, pero no tenía mucha rebeldía contra la autoridad de mis papás porque dentro de teníamos muy buena comunicación y conversábamos las cosas, entonces no era como... No habían prohibiciones absurdas, muy fuertes, que yo quisiera desobedecer todo el tiempo. Eran reglas razonables, que yo también sentía razonables, no había mayor razón para desobedecerlas. Por supuesto, hice alguna que otra estupidez, pero no... Nada grave. Pero no, sin mayor conflicto. O sea, eran... No, estaba bien. Y de niño nada. De niño sí necesitaba tratamiento y cosas. Necesitaba ir al psiquiatra, revisar ciertos fármacos, ver algunas cosas porque tenía algunos síntomas que eran complicados. Entonces había que meter mano ahí, pero no es que fueran tipo cosas así como de que, por ejemplo, no sé, pues tuviese una especie de hiperactividad que no dejara tranquilo a los papás, descansar o que fuera agresivo en el colegio. Eran más cosas internas mías. Entonces, propios demonios. Eran demonios propios. Entonces claro, el síntoma era dolor hacia mí mismo. Entonces simplemente había que hacerse cargo, pero no era algo así como... No era un niño insoportable. De hecho, me portaba bien, tranquilo. Vamos a ver, mira, tal cual te dije que hay preguntas de personas que te conocen. Ahora viene una. Quiero saber si escuchas. Sí, dale. Hola, Guille, soy tu mamá. Y te quería hacer una pregunta que yo creo que a la gente le va a interesar que se la puedas responder. Y es, ¿por qué crees tú que la obra tuya conmueve a personas de distintas edades,
de distintos países, de distintos credos, por así decirlo, de distintas tendencias artísticas incluso. O sea, ¿qué hace que una obra como la tuya sea universal? O sea, ¿qué hay en lo profundo de la psique, de tus personajes, de tus relatos, que hace que a tantas personas les llegue de una manera especial? Eso me gustaría que reflexionaras al respecto. ¿Qué le contestas a tu mamá? Ah, qué linda mi mamita. A Beatriz García Huidobro, para que no me Sí. ella habla también tan serio, pero igual es mi mamita pequeña. No, bueno, no. Bueno, hay algo que cuando uno aprende una habilidad, en este caso técnica, como podía ser pintar, eso yo lo aprendí relativamente joven, o sea, no me tomó mucho tiempo más o menos manejar la técnica, y ahí rápidamente apareció el conflicto de, bueno, esta técnica, ¿qué hago con ella? O sea, uno puede pintar imágenes, también podía salir de la imagen e ir metiéndome en el tema de cómo represento la pintura en sí mismo, o sea, tener una buena técnica de tipo figurativa te puede llevar también a llegar a otras formas de expresiones pictóricas más parecidas a las de Francis Bacon, por ejemplo, o Auerbach, o Lucia Freud, qué sé yo. O sea, trabajar como en el material mismo, cómo también mantenerlo, o irse a la abstracción incluso, o mantener la figuración y bueno, y ahí tienes un abanico de cosas que uno puede pintar, muchísimas. Y eso, claro, empezó a dar vuelta y como eran tantas opciones, ¿a qué le hacía caso? ¿Cuál era hacer la opción principal? Entonces había que indagar dentro de uno mismo y encontrar qué cosa realmente sentía que movía mi entraña. Y más que pensar en quién a ver los demás, eso yo lo hablé ahí mi mamá desde chico, que si yo tenía cierta honestidad conmigo mismo a la hora de expresar algo, y si mi guía absoluta era la honestidad, no iba a funcionar, no había forma de equivocarme porque era una verdad, porque no estaba mintiendo, había una verdad de eso, ya sea aunque sea mía. Y normalmente los humanos, si bien somos distintos en muchas cosas, no somos distintos dentro de ser humanos, digamos. No somos, yo no soy un humano haciendo arte para reptiles gigantes e inteligentes, no seguimos siendo humanos. Tenemos demasiadas cosas en común. Entonces, las verdades profundas, honestas, yo creo que tienden a ser muy primitivas, tienden a ser herencias que vienen de tal vez millones de años. Entonces, creo que en muchas de esas cosas las tenemos en común, independiente de la cultura, digamos, el país, la o sea, a ver si te entiendo. Hay un elemento tuyo que cruza y se sobrepone a todas las diferencias culturales, religiosas, políticas en el mundo. Hablas de un lenguaje más universal. O sea, claro, yo intento unirme a eso, independiente de que ocupo muchas referencias de historia del arte constantemente, pero también las referencias que ocupo, a mí me da la sensación de que también llegaron a esos lugares, pero tú puedes llegar a un lugar profundo, medio etéreo, medio difícil de catalogar, no es que decir... por ejemplo, no sé, hay sentimientos que son tremendamente antiguos, como por el miedo, ¿no? Uh-huh. Pero yo no es que diga voy a llegar al miedo a través de esto, sino es que no tengo predicho a dónde voy a llegar, es simplemente son sentimientos mucho más difíciles de explicar, no tengo muy claro, son sensaciones que que se conectan con cosas que yo sé que son antiguas, porque las sentí de niño, las sentí... sé que son de estas que te remueven en lo profundo, como que fuera una especie de información previa antes de nacer que uno tiene. ¿Te has traicionado en la búsqueda de esa verdad? Claro, o sea, o de esas pequeñas verdades, digamos. Lo que pasa es que siento que es lo que claro, que esa configuración, esas como algunas cosas que tenemos en común los humanos, varias, digamos, pasan por el filtro personal de uno, de las vivencias que uno tuvo, etc. Entonces, cuando yo quiero expresar o dejar algo de mí afuera, en este caso en un objeto o imagen como sería la pintura, si dejo algo superfluo, que solo como una especie como de
de adorno, pero no toco mis propias fibras profundas, tampoco estoy dejándome a mí mismo ahí. Entonces, como siento que es algo banal, que no vale la pena ser pintado. Entonces, me guío bastante por ese sentimiento de que una parte interna mía me dice si vale la pena o no ser pintado. Me ha pasado muchas veces que de repente se me ocurre una imagen aquí o allá, o de repente me llama la atención algún movimiento, alguna reflexión intelectual interesante, y de repente digo, no, esto es una reflexión interesante, está bien escribirla, conversar de ella, pero no vale la pena ser pintado, no me está tocando ninguna fibra realmente profunda, me está a lo más entreteniendo intelectualmente. Entonces, siempre voy buscando hacia adentro. Yo creo que me costó llegar a esa conexión, algo tenía de instinto, pero después fui encontrando métodos para llegar más rápidamente, entonces ahora me sale algo más fácil. ¿Y eso pero sería también, tu claro, lado espiritual también o no? digamos que sí, yo creo que se asocia a lo que se llama espiritual. Sí, sí. A mí me ayuda mucho hacer procesos a través del arte. Pero que no son literales, o sea, en una pintura probablemente hay un proceso y una parte de la historia del momento en que estaba pintando la más cosas del pasado, pero no es que si, no sé, me pasó una situación puntual, yo pinte esa situación, no, eso nunca hago eso. Es más bien qué elemento está asociado, sin que yo quiera, simplemente aparece en mi mente, con estos sentimientos que me está agarrando en el momento, qué color está asociado, qué composición o qué obra me llama la atención y me toca esa fibra, y ahí yo voy creando mezclas varias de todo tipo. Porque, claro, tu técnica es hiperrealismo, como se dice, pero es muy fantasiosa. Claro, ahora mi técnica yo no la acercaría al hiperrealismo, lo que pasa es que ¿O la tienden a catalogar como? Claro, sí, pero sabes que, mira, eso pasa más que nada en Chile porque yo te diría por la herencia de Claudio Bravo, del pintor. Ajá, sí. Que Claudio Bravo, si bien tenía algunas sutilezas con lo que era el hiperrealismo cuando aparece, digamos, en libros de historia del arte, está hiperrealismo, fotorrealismo, dependiendo del idioma, como le decían, pero ahí había un movimiento como medio pop que se dio más en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, de agarrar la fotografía de forma fría, cambiarle el formato, pero que tenía como unos tintes pop, en cierta forma. Claudio Bravo tenía una pintura más... él pintaba del natural. Lo que pasa es que, claro, sus cosas era tremendamente fotográfico en el sentido de que su realismo era muy preciso. Pero también él era como un poquito atemporal, él pintaba como bodegones, su vida cotidiana, como que no se sentía de otra época, pero tampoco no se sentía pop, no estaba como asociado a ese movimiento, pero sí, Claudio Bravo igual podría incluirse dentro de algún tipo de hiperrealismo. Y de ahí quedó dando vuelta eso por la asociación obvia después de Claudio Bravo, se podía asociar algunos cuadros por la técnica con eso, pero que mi técnica no es muy hiperrealista, no busco la precisión fotográfica exacta. Ocupo fotos también de referencia, eso no el conflicto, solo que sí me preocupa el gesto de cómo funciona la pintura, de cómo se arma. Mis referentes no son mucho los hiperrealistas, son más bien varios pintores de distintas épocas. Si uno se acerca a mis pinturas, la forma que está armado, la verdad no es más parecido podría ser una pintura alguna pintura específica, bueno, no sé si el siglo XIX, que tenían una técnica, había una academia específica ahí, pero digamos, no sé, como una pintura alternativa en el siglo XIX, es figurativa, claramente, se acerca al realismo, pero así pero no intenta como producir ese como morbo de que se pintó hasta la última pelito del animal o la última textura de un bordado, de un chaleco. No, es mucho más de cómo simplifico, de cómo se mete la pasta, y eso produce el efecto óptico de que se vea muy realista, pero no... claro. Oye, Guillermo,
¿Cuánto de valiente y cuánto locura se necesita para salirse del molde? Es decir, entraste a la universidad y no terminaste. Pintas al óleo obras que se salen de un parámetro tradicional en ese sentido. Algunos han dicho que te gusta como has sido muy marketero, que sabes venderte bien. Algo rupturista, podríamos decir. ¿Cuánto coraje Claro, se necesita? Bueno, no sé si sepa venderme especialmente bien. Lo que pasa, yo creo que hay muchos que se venden muy mal. Entonces, no hay tanta competencia desde el punto de vista del marketing en ese sentido. Ante todo, soy práctico, como que veo a la hora de pintar, elegir lo que voy a hacer, podría decirse que sería más espiritual, pero a la hora de ya tienes el producto, el elemento, y hay que vivir de eso. Intento ser lo más práctico posible, no me voy enredando con cuestiones que son tonteras, en verdad. Es que muchos artistas quieren vender, pero no quieren hacer el trabajo de enfrentar la posibilidad de estar ahí y mostrarse, porque eso siempre te enfrentas al rechazo. O sea, si uno se admite a sí mismo que, bueno, esta obra la hice, me gustó porque la hice, pero al mismo tiempo quiero que la gente le guste, quiero que me la compren, etc. Admitirse eso implica que tal vez no te pase y el rechazo sea más doloroso. Entonces, se me hace como un método de defensa hacerle un quite al marketing, a enfrentar un poco la realidad del mercado tal como es. En ese sentido, sí, yo he tenido más valentía, porque no significa que yo no haya tenido ese mío. También lo he tenido, como todo el mundo. Es raro que a alguien no le importa absolutamente nada no ser querido o ser apreciado. Si finalmente es súper natural también eso, te protege. O sea, si que todo el mundo te odia es peligroso, literalmente es peligroso. En sociedad actual es un poco menos, pero en otras épocas podía significar la muerte. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido creo que había algo de valentía. En mi parte la tenía también ahí en la universidad, de romper un poco el molde, la idea de que, claro, yo era un niño cuando estaba en el colegio que tenía buenas notas, podría haber hecho alguna carrera tradicional cualquiera, haber estudiado economía, qué sé yo. Y lo podría haber hecho medianamente bien, supongo, no sé. Pero claro, ya hacer una carrera no tradicional tenía dificultades, pero también había muchos artistas que les podía ir bien y yo pretendía que me fuera como a ellos. Entonces, esa era la apuesta. Y tenía fe en que podía funcionar y cierto realismo. Tampoco lo iba a intentar eternamente. Yo me había propuesto que a los 21 años tenía que estar claro que esto iba hacia algún lugar en donde la cosa iba a funcionar y que no iba a terminar, qué sé yo, mendigándole a mi mamá o algo así, digamos. La idea era, y eso fue muy buen ejercicio que hice. Yo siempre lo he recomendado cuando de repente hay gente que está en el colegio, de repente, o van a entrar a la universidad. Normalmente a veces me llegan preguntas, papás que me preguntan por sus hijos que están en eso, que no tomar la carrera de arte como un quinto medio, un sexto medio, en donde algún día, después de la carrera, mágicamente el Espíritu Santo te va a convertir en artista, sino experimentar crear un cuerpo de obra, pero pensar que ya estás trabajando, que ya estás ahí metido. O sea, empezar inmediatamente. Vas aprendiendo mientras vas creando. No esperar a que alguien te resuelva la enseñanza de manera mágica. Uno aprende y de ahí uno crea. Yo eso me lo metí en la cabeza desde muy chico. Y por lo mismo, ahí dejé la universidad porque estaba gastando más tiempo. Yo ya estaba trabajando en mi mente, entonces no tenía tiempo para la universidad. Eso, ¿Y en tu casa te apoyaron? ¿Ah? ¿En tu casa te apoyaron? Sí, ni un problema. Es que era evidente, sí. Sí, era evidente. Había que ya terminar con eso. Además, la carrera de arte tampoco una carrera que
si realmente los títulos de universitario, una cosa es lo que puedes aprender en la universidad, pero lo otro es, ante todo, son validadores sociales para trabajo, en general, para pedir un trabajo. Pero yo no pensaba pedir trabajo a nadie con arte, entonces, la verdad, tener un título, o sea, no, se me hubiera, a esta altura probablemente estaría perdido en un closet. Guillermo, te quiero poner el segundo audio. Sí, manda nomás. Es de alguien que ha trabajado contigo. Vamos a ver si reconoce su voz o si no, yo después te... Claro, dale. Ahora, te quería preguntar y quería que nos contaras cómo fue tu experiencia con la pintura del mural de Tabalí, un mural enorme de 40 metros de largo por 4 cuando tenías solo 19 años. Tengo la sensación que fue uno de tus primeros megaformatos y es muy interesante, ya que para mi modo de ver hay un antes y un después con esta obra. ¿Sabes quién es? Sí, claro, la Paula Gutiérrez. Sí. Con ella no... Eso fue muy bueno porque yo desde muy chico hacía algunos retratos en encargo, a lápiz normalmente, algunas cosas a óleo, unos ejercicios y armando algunos cuadros. Uno de esos cuadros los tenía una tía mía, la Cecilia García Huidobro, que es muy amiga de la Paula. Y pasó que la Paula estaba armando el mural, estaba armando la decoración de la viña, de la viña Tabalí. Y claro, no había contemplado un mural propiamente tal, y eso implicaba unos presupuestos más altos, buscar al artista, etc. Y claro, vio mi trabajo en la casa de mi tía y dijo como, pero pinta bien, claro, y es tan chico que de repente, bueno, podríamos armar una propuesta, porque claro, armar unos tartes primerizo no va a cobrar como uno cobra alguien que ya tenga una trayectoria, digamos, entonces es como, era un gana-gana muy bueno. Ahora también era una jugada de parte de ella, porque claro, tú no sabes si es un casi adolescente que cagá puede dejar, cuál es su sentido de responsabilidad, etcétera. Entonces había... pero bueno, se hicieron las propuestas, se las propusimos a los dueños, era Guillermo Luxit en esa época, el dueño de la viña, que descanse, y bueno, les gustó mucho apoyo, bien, y habían tiempos muy acotados, y yo la verdad nunca había pintado algo grande, yo lo máximo que había pintado era cuadros de, qué sé yo, 1 metro por 1,5 metros, que son formatos medianos a pequeños para mí, y este mural tenía 4 metros por 45 más o menos, era muy grande. Y yo no tenía, y muy alargado, entonces también la composición al final era como un relato alargado, no tenía muy claro cómo componer, fue toda una jugada, pero yo dije, bueno, las oportunidades se dan y hay que tomarla y ya está, listo. Y yo ni siquiera estaba en un muy buen periodo la vida, me dan muchas crisis de pánico en ese momento, no por el mural, ni por estrés en particular, me dan porque desórdenes químicos, yo lo asociaba a un par de cosas de la vida, pero la verdad, nada muy grave. Yo le echo más la culpa a la química a esto. Y en ese sentido, sí, ahí también tuve que... Bueno, eso es lo bueno de las primeras instancias de la juventud. Yo creo que es rico aprovecharla. Uno está con una especie de energía de lucha muy grande, como del autosacrificio, como de la cosa del guerrero. Yo, por ejemplo, claro, ahí en el mural yo me podía mandar 16 horas sin trabajar, a veces llegaba tan cansado y me alojaba en la misma viña mientras todo estaba medio en construcción. Entonces, o sea, la casa donde no me alojaba, no, eso estaba bien, pero estaba solo, me iba pasada de la casa, que estaba a unos kilómetros en bicicleta, llegaba, me ponía a pintar, terminaba, me iba para la casa y a morir, digamos, de sueño. Al punto en que, no sé, habían días que ni siquiera atinaba a bañarme hasta que un día descubrí mi autoolor a vagabundo, güey, y dije, ¿qué es esto, güey? No sabía que uno podía llegar a producir, digamos, a fermentarse de esa forma, una cosa impresionante. Entonces, pero claro, estaba tremendamente enfocado en cumplir con eso. Ahora me costaría mucho más, digamos, uno ya, creo que esa energía tendría que haber algo, estar en, no sé, en una situación de guerra como para uno hacerse esos autosacrificios. Pero en ese momento te producía un cierto placer hacerlo. Y
Así que no un sacrificio con dolor, digamos. Fue mucho trabajo, pero yo estaba bien, ¿no? O sea, y aprendí mucho de cómo manejar ciertos formatos más grandes, me entretuvo hacerlo también. Me entusiasmó y eso también me abrió las puertas a como aparecer, en que me aparecieran más, ya sea encargo una exposición. Después me fui a estudiar con un pintor en Noruega, con Otto Nerdrum. Vamos a hablar de él. Y de ahí llegamos a eso. Pero no, fue de todas maneras muy bueno, porque además eso también marcó como el ya. Sabes que puedo entrar al mundo profesional, si esto es, de ahí en adelante puede ir creciendo, son muchas metas hacia adelante, pero ya dimos el primer paso y ahí yo estaba en la universidad y dije, ya, esto ya termina de cerrar la universidad, ya no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Porque bueno, tú sabes que yo tengo una hora tuya en mi casa, de esos tiempos, lejanos. Ah, ¿en serio? ¿Cuál tenías? Tengo una en un formato paisado de una niña que mira un río. Es curioso, uno describe, o sea, yo la voy a ver y la voy a reconocer inmediatamente, pero a veces uno hace la descripción y como muchas cosas, especialmente cuando yo meto paisajes, son tan ambiguos que a veces alguien dice un río, un peñasco, no sé qué, y para mí era... que mi ojo artístico no es tan avanzado como el tuyo, y de hecho me acuerdo que sí, o sea, mi significado puede ser el que le diera el momento y después puede parecer otra cosa, ¿quién sabe? Pero mira lo que dijo la Paula en ese minuto. Creo, yo tengo 4 hijos ya, de 20 y tantos, y recién había nacido el segundo, creo. Hijo, acuérdense de mí, él va a llegar muy, muy lejos. Y uno la miró y dijo, a mí me gusta, esto es precioso, es algo precioso, que a mí me fascina. Y ya, y después empezó a pasar el tiempo y fuimos viendo cómo crecías en tu carrera, en tu expertise, en tu arte, digamos, lo que ha sido increíblemente un ojo visionario, podríamos decirlo. Respecto a Nerdrum, no sé si Otto Nerdrum, y no sé si lo... Sí, así tal cual. En esta entrevista de Moco Museo dijiste que la lección más valiosa de todas es que él te enseñó cómo captar el alma y el espíritu en un cuadro. Claro, o sea, mira, no es que él tuviera un método para enseñarlo, fue más bien lo que yo pude rescatar de él observando cómo lo hacía, cómo vivía su vida, su entrega más absoluta como espiritual hacia su arte. Eso no me cae duda de que él es tremendamente honesto a la hora de pintar, que él encontró, digamos, la manifestación de su interior y encontró sus imágenes propias, digamos, como quien encuentra en un viaje místico su tótem personal, digamos. Y además con una técnica muy especial, porque, claro, va más allá de si llega o no al realismo, si eso... Yo ya también manejaba el realismo cuando fui con él, yo no aprendí ahí cosas técnicas del tipo cómo se pinta mejor o no una cara, si eso yo ya lo sabía, si la cosa era como, lo que a mí me interesaba era ver por qué esos cuadros tenían como una especie de presencia que no tenía otros cuadros que tal vez técnicamente podían ser equivalentes de bien pintados, o mejores incluso, pero que eran más fríos. Entonces, claro, fui viendo que muchos estudiantes de él lo que hacían era... en gran medida, más o menos, copiar un poco lo que él hacía. Y a mí eso no me acomodaba mucho porque no le veía el sentido, a menos que fuera algún ejercicio técnico muy específico, pero yo sentía que su atmósfera, sus colores, sus cosas eran de él. Que aprendo de eso para mí, digamos, eso es lo que yo me costaba encontrar. De hecho, pinté algunas cosas, pero no pinté tanto, porque era más que nada observar, reflexionar, eran como esos momentos de darle vuelta a algunas cosas y también poner algo en práctica. Y yo te diría que lo que saqué en limpio bien se me demoró tal vez un par de años en poder decir como, ahora empezó a aparecer algo. La lección se aprendió un par de años después, no fue inmediata. Pero sí era consciente en el momento de que había ciertas cosas específicas que eran las que quería rescatar. Pero bien, en ese sentido fue una experiencia de todas maneras muy interesante. Aparte me enseñó
aproveché a aprender inglés, porque mi inglés era bien básico y estar allá sin posibilidad de hablar español, y bueno, y noruego no iba a aprenderlo, pero como todos hablaban inglés no había conflicto. Entonces, por ahí ya, ahí fui soltando y aprendiendo ya lo suficiente. Ahora me sale más fácil viajar, no hay ningún problema con eso. Hoy en Espiral estamos entrevistando al gran artista Guillermo Lorca. Y vamos a entrar en una pregunta que quizás puede sonar un poco obvia, pero si la reflexionamos, no. Y aquí estoy lejos de hacer generalizaciones, pero ¿sí? Yo estoy segura que los artistas son seres más sensibles y a momentos necesitan refugiarse y protegerse. O a bien son más propicios a caer en vicios como las drogas y el alcohol, a ser más depresivos. Y en ese sentido, ¿cómo has vivido tú esto? Efectivamente, la relación lo con drogas, el alcohol y la depresión. Claro, lo que tú dices, claro, no un prejuicio, porque si bien no una regla obligada, estadísticamente sí es así. Las personas como los grupos de personas que se consideran como que están en el mundo de lo creativo tienden a... Es normal que tengan algún resabio de algo, digamos, no que tengan que estar locos necesariamente. De hecho, eso son más bien excepciones. Pues la locura es una enfermedad, o sea, empezando una esquizofrenia, por decirte, es una enfermedad que rara vez puedes producir algo, porque hay un pequeño periodo en gente que tiene esa enfermedad que pueden estar creativos y pueden hacer algo productivo, pero después empiezan síntomas negativos, algo más parecido al Alzheimer, si quieres. Entonces, claro, ahí ya el deterioro es duro. Claro, se da, sí, uno tiene vaivenes emocionales, yo creo que sí, se da, no sé por qué, no hay algo tan estudiado. Yo lo que leí al respecto es como que hay una cierta estadística, hay una cierta proporción de unas que otras aflicciones hasta cierto punto, pero no se sabe muy bien la causa. Puede ser una correlación, por lo demás, no necesariamente una causa. O sea, no es que lo creativo o el arte te lleve a tener algún trastorno. A veces puede ser que el hecho de estar metiéndote en tu propia imaginación, los momentos de soledad, tal vez esos son los que puedan producir, digamos, un desequilibrio. Tener vías muy alternativas también te va rompiendo como un cierto orden de afuera que te contiene. Eso es interesante. Sí, eso también, a veces estar un poco más público también puede desequilibrarte dependiendo de la edad que te pase, tal vez, yo creo. Y mirando para atrás y conectándote, ¿cuál ha sido el momento más doloroso de tu vida? Yo creo que la angustia es lo peor. Hay angustias así que son locas, que son como estar fuera, que es como un infierno. Pero no está ligado a algo puntual. O sea, por ejemplo, hasta el día de hoy, por lo menos, yo he tenido la suerte de... que bueno, tiene un lado doble, pero en general he tenido la suerte de que mis seres queridos están vivos, están conmigo. He tenido pérdidas de abuelos, tenía una nana que me crió desde que era chico y para mí era como una especie de abuela-mamá. Ella también se murió, pero eso se manejó, hubo un tiempo previo para el duelo, fue una muerte que estuvo bien, digamos, lo manejé bien eso. Yo... a veces las muertes de los perros, que yo me encariño con los perros de forma así descomunal, duermo con ellos, le hago cariño, los perrijos. Y claro, cuando se mueren los perros no te preparan mucho. Generalmente el perro puede estar viejo y de repente un día amanece mal y ya está, o simplemente amanece muerto. Generalmente una muerte es algo de golpe, entonces como medio chocante. Pero yo con los duelos tiendo a llorar mucho, me da mucha pena. Pero no me angustio, simplemente lloro mucho. Estoy con pena, puede haber un momento de angustia, pero muy corto, ante todo es pena. Y eso creo que lo proceso relativamente bien, digamos, con un dolor, pero
un dolor de parte de la vida, es que inevitable. O uno se muere antes o se te van a morir los seres queridos antes, todo depende de cuánto uno viva. Entonces, pero sí he tenido, no sé, instancias de tipo, por decirte, bueno, un tiempo me dan muchas crisis de pánico, muy seguida, pero eso era nada, o sea, es que hay un lugar mucho más oscuro que las crisis de pánico, hay una especie de crisis de angustia que es como, no sé, una crisis de pánico que no se quita, pero mezclada con pensamientos y sentimientos más extraños, y esa nada, esa es horrible, ¿verdad? Cuando no sabía manejarla bien, ya sea con fármaco, con proceso mental como para salir de ese lugar, es como estar en una alucinación infernal, no sé, bueno, mira, para los que hayan probado alguna droga alucinógena, es como un muy mal viaje de drogas, pero sobre. Ni siquiera tienen lo bueno del otro mundo, digamos. No, nada, no, porque el mal viaje de drogas, de hecho, también lo he tenido, es malo, pero es más puntual, tienes la causa, la droga baja claro. El nivel de la dosis, se va a quitar solamente, no tiene mayor ya lo que está bajo tu control. No, claro, o sea, bueno, a veces es tan fuerte que no lo puedes controlar, pero o sea, igual hay una parte de ti que sabe que es eso y ya está. Y aprendes después la lección para moderarte en las dosis y para poder vivir bien la experiencia. Si uno no saca nada generalmente con las drogas, la dosis es mucho y hay gente que no puede eso, sí, controlar las adicciones. Creo que pasa poco con los alucinógenos. Los alucinógenos tienen más conflictos con personas más sensibles a episodios psicóticos, cosas de ese tipo, o a crear una desestabilidad emocional un poco más grande, pero así hacerse adicto a un ácido, lo encuentro fuera loco, no pasa en general, es raro. No una droga que uno puede hacer tu día a día con eso. Claro. Entonces, no es como, qué sé yo, el alcohol sí lo podría incluir todos los días después del trabajo, por ejemplo, y empezar a caer tampoco en un alcoholismo. Podría, la marihuana también, hay gente que está todo el día volado desde la mañana, la cocaína también es algo que puede hacer escondido de a poquito. Entonces hay drogas que son, el cigarro, ¿para qué decir? Hay drogas que producen mucho más dependencia y que en la práctica son mucho más peligrosas para el cuerpo y qué sé yo. Entonces ahí ya hay gente que tiende a la adicción, que no puede nomás, que simplemente toma algo y se hace adicto a lo que sea. Y eso es una especie de enfermedad. Hay los sistemas de recompensa del cerebro, cómo está armado los circuitos, están hechos de una forma en que no hay control nomás, es mala suerte. Y si uno nace con eso, tiene que ser abstemio, no tiene otra opción, eso, morir casi. Entonces, Guillermo, vamos a la tercera pregunta. Sí, dale nomás. Con Isabel Croxato, directora de la galería del mismo nombre, para quienes no la ubican, no necesariamente, además que hay mucha gente fuera de Chile que nos está escuchando. Hola Guillermo querido, qué rico saludarte por acá. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a los jóvenes artistas chilenos de Santiago y regiones, que como tú son pintores, que están interesados en el hiperrealismo, en lo figurativo, en cuanto a cómo manejar sus carreras y proyectarlas internacionalmente. Eso, un abrazo. ¿Qué le contestas? Bueno, algo que habíamos hablado antes, que claro, son muy jóvenes que rompan primero la idea de que están en una especie de periodo de aprendizaje, que el aprendizaje y la creación de obras sea algo paralelo. Uno aprende mientras trabaja, el periodo formal de aprendizaje técnico especialmente se puede ser un poquito más, claro, podría ser un poquito más metódico, pero es corto, no hay que esperar ni terminar la carrera, ni nada. Y si están estudiando, no sacan nada con hacer trabajos para satisfacer a los profesores, ¿no? Que se olviden un poco del tema del título, no piensen como escolares. Los artistas estamos obligados a hacer ese crecimiento lo más rápido posible, porque tampoco lo van a poder evitar. Eventualmente se van a enfrentar a estar ahí en la nada y van a tener que hacer ese proceso, y entre antes lo hagan mejor, porque te puedes equivocar más. Entonces,
Eso yo lo tomaría, sería el primer consejo como de urgencia, como eso hay que hacerlo ayer, ya, listo. Después de eso, también me saldría un poco de las limitaciones de Chile y de lo que pueden estar rodeados tal vez de consejos familiares, de cómo funciona la estructura acá en Chile. Acá en Chile es un país relativamente nuevo que no tiene un mercado del arte tan desarrollado. Hay gente que lo ha impulsado para arriba muy bien, que son los pioneros, como podría ser la Isabel, alguna institución, algunas colecciones, pero es incipiente para, digamos, el poder adquisitivo de Chile. Chile, digamos que tiene más plata que su mercado. Su mercado del arte es pequeño en comparación a la plata que tiene Chile. Por decirte, el mercado peruano es mucho más grande. O está mucho más estabilizado, tiene una estructura, tiene un orden, tiene más incentivo. Y eso son cuestiones culturales, ¿no? Aquí no estoy apuntando con el dedo a nadie, digamos, solo que son nomás. Entonces, hay que pensar que hay otros mundos, otras posibilidades, salirse de esos esquemas mentales, preocuparse de crear un buen cuerpo de obra, con honestidad, con lo que uno quiere hacer. Todos los humanos tendemos a copiar lo exitoso, es normal hacerlo, pero uno cuando copia lo exitoso, si uno lo copia literalmente no funciona tan bien. Lo que funciona es como observar qué cosa que sí funcionó, qué es lo que hizo que funcionara y cómo eso se puede adaptar a lo de uno, porque si uno simplemente copia de forma burda, lo más probable es que no te funcione. Uno ante la copia y el original, uno prefiere el original. Entonces, eso no es un buen, no es tan buena idea. Por lo tanto, tampoco hay una fórmula mágica. Cada uno se puede construir su camino. Y ahora es más fácil que nunca, porque ahora está Internet, es distinto, pero no hay que seguir necesariamente los órdenes oficiales. O sea, uno puede trabajar con galerías como se trabajaba antiguamente, como también puedes trabajar por tu cuenta a través de tus redes, y cómo ir haciendo crecer las redes, hay múltiples formas. Claro, o sea, habría que ver ahí caso a caso, pero por ejemplo un artista podría ser, le gusta pintar en grande, hacer murales, bueno, entonces hace murales y el mural tiene que moverse tal vez para conseguir los materiales, los permisos, la grúa o lo que sea, o el andamio para poder pintar el mural. Pero ese mural es una forma también de donde puede expresar su propio arte y también publicitarse. Y justamente hablando de eso, mural, lo que vende, pero justamente hablando del tamaño, hay algo que a mí se me ocurrió y quizás que nos aplique. Algunos dicen que se puede medir el ego de un arquitecto de acuerdo a la altura de sus edificios. ¿Podríamos decir lo mismo por el tamaño de tus lienzos, de tus obras? Sí, hay algo, sí. Sí, bueno, es que ego es una palabra tan usada que son esas que se vuelven significantes vacíos, como libertad o igualdad, no sé, son esas cosas que se pueden ocupar para muchas cosas, dependiendo de cómo uno las mire. Pero sí, hay algo que es como de toma de poder, en el sentido de que si uno hace una obra grande, uno espera que la persona que la tenga va a ocupar un gran espacio, ya sea en su casa, en su vida, de alguna forma, o le va a quitar espacio a otras cosas que hay ahí. Uno al hacer algo más pequeño, uno está como más tranquilito, más tímido. En cambio, la grande es como, permiso, merezco tu espacio. Hay algo como, claro, en ese sentido hay algo de ego, pero es un ego necesario también, porque si el artista cree que lo suyo no tiene lo contrario, un exceso de humildad, en donde de repente tiene un potencial, tiene algo bueno, pero cree que no lo merece, que no tiene por qué mostrarlo, ¿cómo se llama? Tiende a no hacer esas cosas y son talentos desperdiciados. Ahora, eso no significa que todo se tenga que hacer en grande. También hay muchas cosas que son obras preciosas que no necesitan el gran tamaño, sino más bien el pequeño formato ayuda porque te invitan más a una reflexión u otro tipo de cosas. Mira, nos queda poquito, pero justamente hay dos preguntas. Una que tiene que ver con la obra en sí misma, porque tus obras extraordinarias que estaban en la Estación Baquedano las tuvieron que sacar tras el estallido social que hubo en Chile. Sí. ¿Cómo viviste
eso? ¿Hay un desgarro de por medio? Bueno, lo de las obras que las sacaran me parecía... ¿O prefieres prudente. que las hayan sacado? La verdad, mira, eran entendibles. O sea, la estación Baquedano en el momento del estallido estaba... La posibilidad de que se incendiara era altísima. Como la tenían cerrada y custodiada, no pasó, pero podría haber pasado. Era cuestión de si hubieran logrado romper las barreras, chao estación, eso era un hecho. El asunto es que, bueno, finalmente no pasó. Uno podría pensar en retomar las obras. No, bueno, no, a mí no me avisaron que la sacaran, no, creo que está bien, era prudente. No me gustó que la reemplazaran por una print sobre unas cosas de metal, como... Además, ni me preguntaron, o sea, y no porque yo no fuera a dar los permisos ni nada, si eso está bien, si ellos podían ocupar esas imágenes para distintas cosas, si por ahí haberles dado una recomendación técnica, les podría haber salido más barato y hubiera quedado mejor, si eso era lo que querían hacer, digamos, no había para qué hicieron una solución algo torpe, digamos, sin... No sé bajo qué criterio, digamos, pero bueno. ¿Y es verdad que alguien rescató una obra tuya? No, lo que hicieron es que le sacaron fotos a las obras que están en Baquedano y el registro la imprimieron sobre unos latones de metal y las pusieron ahí como que fueran las obras, pero no son unas impresiones sobre un material feo, no sé, brilla mucho, no, es una cosa así, una solución muy nada, o sea, creo que lo que me molesta es pensar que alguien podría pensar que yo cooperé en esa solución espantosa, ha sido una solución muy mala, digamos. Guillermo, yo soy muy lectora, me dedico bastante a la literatura y no puedo dejar de preguntarte si tú eres lector y si lo eres o no, ¿qué estás leyendo? ¿O qué te ha gustado más leer en los últimos años? Sí, bueno, sí, soy lector. No lector así, no tengo tanto espacio para leer tanto, pero leo. Leo de todo. Bueno, realmente me gusta leer divulgación científica de algún tema que me interese de turno. Hace poco estaba leyendo un libro sobre cuestiones del envejecimiento. Los últimos autores que leí fueron me gusta el siglo XIX también en lo que es como literatura. Me leí Papá Goriot hace poco. Estaba leyendo a Stefan Zweig, lo encontré bien bueno. Es que mi mamá se lo está leyendo y después lo pesqué y me llamó mucho la atención su autobiografía. Así que después me leí el juego de ajedrez, creo. Sí, el jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez. ¿Cómo era el título? Bueno, pero ese es un libro. No, la novela de ajedrez. La novela de ajedrez, ahora sí. Luego, ahora voy a empezar a leer no lo he comenzado todavía, pero ya lo tengo. Un libro de Guillermo Arriaga, que se llama Extrañas, que es el que en la portada está un cuadro mío. Bueno, claro, además con Guillermo hemos conversado y todo. Yo pronto tengo que ir a México, así me gustaría juntarme con él y también me gustaría saber de qué se trata el libro para comentarlo. Entonces estaría bueno eso. Y claro, no, bueno, y en eso estoy dentro de las lecturas y siempre leo cosillas varias, artículos, cosas cortas, digamos, pero eso entre medio, eso no. Ahora vamos a ir al cuestionario espiral que te expliqué al comienzo. Y la idea son respuestas cortas, una especie de juego. Ya. Entonces, ¿cuál es tu idea de la felicidad? No aspiraría más que a la menor cantidad de dolor posible, más una cantidad de placer de distintas índoles, porque los placeres pueden cansar, entonces tendrían que ser como algunos placeres basales más o menos funcionales, o sea, más bien de bienestar y de no dolor o de cuestiones de cariño básico, y esporádicamente con algunas sensaciones un poquito más interesantes, digamos, algunos subidones que se le podría decir.
Y, y nada, o sea, que en el fondo la montaña rusa, la vía, las caídas sean más suaves y las subidas sean más pronunciadas. Eso es lo más feliz que yo creo que puede aspirar un humano, no veo qué más se puede hacer. ¿Tu mayor miedo? La pérdida de golpe de muchos seres queridos. ¿Lo que más te molesta a ti mismo? De repente entro en periodos como apáticos, me autodestructivo, me cargan, pero después salgo, pero entro en ello y son como, y no les puedo echar la culpa a un trastorno, a nada, son pues, en este caso un problema como de voluntad moral, ¿no? Creo que eso es como mi peor defecto. ¿Y en los demás? Los demás, la maldad, hay gente mala, eso existe. ¿A qué pintor vivo admiras? ¿Pintor vivo? Sí. Bueno, varios, pero a ver, ahora que se me ocurre a la mente, me gusta mucho Nicolás Zamori. ¿Y muerto? Sí, muerto, a ver, a primeras. A primeras. Uy, qué difícil. Varios, pero Rubens tal vez. ¿Hoy qué desayunaste? No he desayunado todavía. ¿Y a qué hora fue la última vez que comiste? Estoy en ayuno, voy a comer en un ratito. ¿Y anoche a qué hora fue la última vez que comiste? A tarde, de haber sido a las 5 de la mañana. ¿Tu Así deporte? que ese podría haber sido el desayuno. ¿Tu deporte? Deporte hago pesas con ejercicios de alta intensidad y tenis a veces. ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna? Agenda electrónica. ¿Cuál es tu mayor vicio? Las series. Intento hacer limpieza de eso. Ahí puedo caer en adicciones, entonces la evito. ¿Cuándo mientes? Cuando como que no quiero herir los sentimientos de otra persona y me enredo y claro, si ahí entro en un círculo en un círculo de mentiras blancas que termina siendo mentiras de verdad. Ayer, ¿cuándo te sentiste feliz? Ayer, bueno, que ayer cuando estuve con mi hermano, riéndonos, conversando, a mí la vida social me hace muy feliz en general cuando estoy con gente, eso realmente respondo muy bien. ¿Antes de acostarte siempre? Leo algo, sí, veo algunas cosas y leo, pero sí, siempre leo alguna cosita antes de dormir. ¿Qué o quién te hace reír? Me hace, me hace reír, distintas cosas. Realmente uno se ríe con amigos, con gente, pero creo que me hace reír observaciones de cosas como ya sea mal hechas, de algo un tema que uno sepa bastante. Por ejemplo, estaba viendo un youtuber que se llama Mariano Rodríguez, un argentino, que critica que hace observaciones de películas malas de los 90, pero grandes producciones. Y el tipo de observación que hace, lo que ve, me da mucha risa. Es muy gracioso, lo hace de una forma muy inteligente y muy bien editado, entonces es muy gracioso. ¿Té, café o agua? Café. ¿Azúcar o endulzante? Endulzante. ¿Cerveza, blanco o champán o tinto? Tinto. ¿TikTok es? No sé, no lo veo. Como un desconcentrador. Es como un muro constante de no sé, no me hallo en TikTok. Son como bueno, es que depende del contenido, pero es un muro rápido, un pequeño golpecito de dopamina rápido a la cabeza. ¿Qué te hace enojar? Creo que algunas burocracias estúpidas me hacen enojar mucho.
Y me enojo también bastante cuando alguien que uno quiere hace alguna estupidez que atenta contra su propia vida. A veces ahí me viene como un enojo que tengo que controlar también. Cosas tontas, o sea, de repente a veces el perro hace una tontera que es peligrosa para el perro y me enojo porque no le hago nada al perro, simplemente me enojo porque es como que ese acto violenta algo que quiero mucho, que es mi perro en este caso. ¿Cuál es tu mayor lujo? Tengo moverme, o sea, que me puedo mover en distintas partes del mundo, tengo mucha libertad. Ese creo que es mi mayor lujo. ¿Selfies? No me gusta la selfie. ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Uy, ¿qué será? A ver, no sé si fuera una búsqueda de aventura específica. Claro, una vez fui después de un concurso, claro, y terminé en una especie en Ecuador, terminé en un lugar en que me fueron a buscar los tipos armados al aeropuerto, y todo era con armas, bueno, y pasamos por lugares con gente armada, y tenía que estar en un lugar, yo buena onda, pero en el fondo pareciera que está, no sé si en un concurso narco, yo no sé, pero fue aterrorizante. ¿Mac o PC? Me gustan los dos. Ahora me estoy adaptando un poco más a Mac. Algunas cosas, me gusta más la nube de Apple que el Drive. Así que en eso me está yendo más a Mac, pero el PC también me acomoda. Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿Qué opinas? Yo creo que es más como... No, yo creo que es como 30-70, ¿eh? 30 inspiración y unos 70 trabajo. O sea, la inspiración también implica trabajo, pero si englobamos inspiración como talento, capacidad, suerte, etcétera, yo creo que suma más que un 1%. ¿Un acierto que has cometido en tu carrera? Bueno, han sido distintos, pero creo que sí, bueno, algo más global. Creo que en algún momento de confusión decidí ir por lo que tenía realmente ganas de hacer y sentía que era lo verdadero, y eso finalmente dio frutos muy rápido. Eso fue un acierto de todas maneras. El resto se dio por añadidura, suerte o era inevitable. ¿Un error? Varios. Bueno, algunos años en que me he desconcentrado mucho y he perdido oportunidades y ritmos de trabajo. A veces sí, pero sí, yo creo que esos son los que más recuerdo, creo que eso ha sido lo más dañino. Otros, muchos miles de errores, o sea, algunas ventas mal hechas, de repente malas negociaciones, pero esos son errores puntuales que uno después va aprendiendo de ellos, digamos, ninguno es muy catastrófico. ¿Cómo te desconectas? Con vía social, sí, con gente, eso me desconecta fácil. ¿Tienes un hobby? Aparte. La ciencia en general me gusta, eso me entretiene, yo diría que eso es como el hobby. Leer de cosas científicas varias, a veces más unas que otras, pero cuestiones médicas me gustan, pero de repente voy cambiando de intereses, pero siempre dentro de ese tipo de mundo. ¿Fama o dinero? Prefiero... Bueno, depende de la fama. Si la fama es buena, prefiero fama. ¿Audiolibro, libro o papel? ¿El libro en digital o papel? Digital. Prefiero leer el libro digital, sí. Guillermo, hemos terminado. Hemos terminado, no sé, espero que hayas quedado contento con esta entrevista, que en realidad, como te dije, más que una entrevista, fue una conversación. La idea de conocerte, de la oportunidad de tener a los auditores, ver otro tipo de Guillermo, salirse un poco del play que uno tiene cuando lo entrevistan. Claro, sí, uno tiende a ver un play y uno tiene como ya... No es que tenga una respuesta preestablecida, pero muchas veces la misma pregunta, entonces claro, uno responde algo similar.
Te agradezco mucho, mucho y te vamos a estar contando cuando salga al aire, ¿te parece? Me parece muy bien, pues Karen, ahí me cuenta y yo ahí voy a ayudar la divulgación, ¿vale? Listo, te pasaste, cariños grandes. Un cariño. Gracias. Oye, y mándame que con la duda del cuadro esa. Así que Te lo voy a mandar por mail, no te preocupes. Ya, pues muchísimas gracias. Listo. Cuídate. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué te pareció? Guillermo Lorca comenzó tan joven, y rompió el patrón tradicional de educación, no solo porque no terminó sus estudios universitarios, sino porque decidió dedicarse a la pintura y aspirar a grandes proyectos. Ya nos adelantó, viste, que va a tener cosas por Asia. Él busca marcar la diferencia. Ojalá, todos tuviéramos un poco de cerrojo, ¿no? Gracias por escuchar Espiral. Lee, escribe, crea. ¡Chao!